Durante décadas el público creyó conocer a Lily Estefan, la presentadora carismática de El Gordo y la Flaca. La mujer elegante que sonreía frente a millones de espectadores como si la vida siempre estuviera bajo control. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de esa sonrisa existía una historia completamente distinta. Una historia de silencio, de heridas emocionales profundas y de un amor que parecía haber desaparecido para siempre, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una tarde aparentemente normal en el estudio de televisión. Mientras el equipo se preparaba para una grabación más, Lily Estefan pidió unos minutos para decir algo personal. Nadie sospechó nada extraño. Pensaron que sería un anuncio del programa o algún comentario sobre su carrera. Pero lo que salió de su boca dejó a todos en absoluto silencio. Sí. Me casé. 3 palabras, nada más. Pero esas 3 palabras sacudieron a todos los presentes. Lily Estefan se había casado a los 58 años. La noticia se propagó en cuestión de minutos por redes sociales y programas de espectáculos. Nadie lo había anticipado. Ningún paparazzi había captado una pista. Ningún medio había publicado rumores. Durante meses la presentadora había logrado mantener el secreto mejor guardado de su vida. Pero la sorpresa no era solamente la boda, lo verdaderamente impactante era la historia que existía detrás de esa decisión. Durante años Lily Estefan había vivido bajo la mirada constante del público. Su vida personal había sido analizada, comentada y cuestionada. Especialmente después de su dolorosa separación, un episodio que marcó profundamente su confianza en el amor. Muchos pensaban que aquella etapa había cerrado definitivamente la puerta a una nueva relación, incluso ella misma llegó a creerlo. Durante mucho tiempo pensé que el amor ya no era para mí. Confesó con una calma que reflejaba años de reflexión. Creí que ese capítulo de mi vida estaba terminado. Pero la vida tenía otros planes. Aquella confesión frente a las cámaras no había sido preparada por publicistas ni anunciada mediante un comunicado oficial. Fue un momento completamente espontáneo. Un instante en el que una mujer decidió dejar de esconder su felicidad, sin escándalos. Sin exclusivas para revistas, sin fotografías cuidadosamente preparadas, solo la verdad. Detrás de su boda secreta no había un cuento de hadas ni un romance construido para titulares. Había algo mucho más profundo. La historia de una mujer que atravesó años de dolor, que aprendió a reconstruirse en silencio y que finalmente decidió darse una segunda oportunidad. No por necesidad, sino por convicción, cuando Lily Estefan habló de su matrimonio. No lo hizo con euforia ni con orgullo exagerado. Lo hizo con una serenidad que solo tienen las personas que han hecho las paces con su pasado. Sus palabras transmitían algo diferente. No era la emoción de una celebridad anunciando una noticia personal, era la paz de alguien que había aprendido a volver a creer. Sus compañeros de estudio la abrazaron con emoción. Nadie hizo preguntas incómodas, nadie interrumpió ese momento. Todos entendieron que aquello no era un espectáculo para la televisión, era una confesión del corazón. Para el público, la revelación tuvo un significado especial. Durante años habían visto a Lily Estefan como una figura pública impecable. Siempre fuerte, siempre profesional. Pero en ese instante apareció algo distinto. Apareció la mujer real detrás de la presentadora. Una mujer que había amado, una mujer que había sufrido, y una mujer que finalmente se permitió amar otra vez. Pero lo que el público todavía no sabía era lo más importante, quién era el hombre que había logrado devolverle la fe en el amor. ¿Por qué decidieron mantener su relación en secreto durante tanto tiempo? ¿Y qué ocurrió realmente en aquella boda íntima que nadie vio, pero que cambiaría para siempre la vida de Lily Estefan? La respuesta a esas preguntas revela una historia mucho más profunda de lo que muchos imaginan.
Una historia de encuentros inesperados, de segundas oportunidades y de un amor que apareció cuando ella ya había dejado de buscarlo. Porque a veces el destino no llega con ruido ni con titulares, a veces llega en silencio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Lily Stefan. Durante muchos años el público vio a Lily Stefan como una mujer que parecía tenerlo todo. Una carrera sólida en la televisión, reconocimiento internacional y una presencia constante en uno de los programas más vistos del mundo latino. Frente a las cámaras irradiaba seguridad, elegancia y alegría, pero fuera del estudio la realidad era muy distinta. Después de su dolorosa separación, Lily tuvo que atravesar uno de los periodos más difíciles de su vida. No fue solo el final de una relación. Fue una ruptura que ocurrió bajo la mirada de millones de personas. Cada titular de prensa, cada comentario en televisión y cada rumor en redes sociales parecía abrir nuevamente una herida que todavía no terminaba de sanar. Para una figura pública, el dolor nunca es completamente privado. Y eso fue algo que Lily tuvo que aprender de la manera más dura. Mientras el público discutía lo que ocurría en su vida personal, ella intentaba reconstruirse en silencio. Durante mucho tiempo decidió no hablar del tema. No porque quisiera esconder la verdad, sino porque aún estaba tratando de comprender lo que había vivido. En los momentos más difíciles encontró refugio en dos pilares fundamentales de su vida: su trabajo y su familia. El estudio de televisión se convirtió en un lugar donde podía concentrarse en algo diferente al dolor. Frente a las cámaras mantenía la sonrisa profesional que el público conocía. Pero al terminar las grabaciones regresaba a casa con pensamientos muy distintos. Hubo noches en las que se preguntó si alguna vez volvería a confiar en alguien. Hubo días en los que pensó que quizá el amor ya no formaría parte de su vida. No era una conclusión dramática. Era simplemente una sensación que se instaló lentamente después de una experiencia que había cambiado su forma de ver las relaciones. Sin embargo, el tiempo comenzó a hacer su trabajo, con los meses y luego con los años. La intensidad del dolor empezó a transformarse en algo diferente. Ya no era tristeza constante ni rabia. Era más bien una especie de serenidad que llega cuando uno acepta que algunas historias no están destinadas a durar. Esa aceptación fue el primer paso hacia algo mucho más importante: la libertad emocional. Lily empezó a reencontrarse consigo misma. Recuperó pequeños hábitos que había dejado de lado durante años. Volvió a disfrutar de los momentos simples que antes pasaban desapercibidos. Caminatas por la playa al amanecer, tardes tranquilas leyendo un libro, cenas familiares sin la presión de las cámaras. Poco a poco volvió a reír de manera espontánea, sin miedo a lo que dirían los demás, sin sentir que tenía que demostrar fortaleza. En ese proceso descubrió algo que muchas personas tardan años en comprender. El amor no siempre llega en forma de pareja. A veces llega primero en forma de amor propio. Ese descubrimiento cambió profundamente su manera de ver la vida. Aprendió que el corazón no se rompe para destruirnos. Se rompe para abrir espacio a una nueva versión de nosotros mismos. Cada experiencia dolorosa, cada decepción y cada momento de soledad había dejado una lección importante. Las grietas que deja el dolor permiten que entre la luz con el tiempo. Lily empezó a sentirse diferente frente al espejo. No más fuerte en apariencia, sino más consciente de su valor real. Ya no necesitaba la aprobación del público ni la validación de una relación para sentirse completa. Y fue precisamente en ese momento cuando algo inesperado ocurrió. Cuando dejó de buscar el amor, cuando dejó de pensar en volver a empezar, cuando simplemente comenzó a vivir en paz consigo misma. Fue entonces cuando apareció alguien que cambiaría su historia para siempre. Un hombre completamente alejado del mundo del espectáculo.
Una persona que no la veía como una celebridad de televisión, sino como una mujer que había atravesado tormentas y había aprendido a mantenerse en pie. Su encuentro no ocurrió en una gala ni en un evento mediático, ocurrió en un lugar mucho más simple, una cena familiar en Miami. Y nadie imaginaba que aquel encuentro aparentemente casual marcaría el inicio de una de las etapas más inesperadas de la vida de Lily Stefan. La noche en que Lily Stefan conoció al hombre que cambiaría su historia no hubo cámaras, ni periodistas, ni alfombras rojas. No fue en un evento de televisión ni en una gala llena de celebridades. Fue en algo mucho más simple. Una cena familiar en Miami organizada por amigos en común. Aquel encuentro parecía uno más entre tantos. Conversaciones tranquilas, risas, música suave de fondo y un ambiente relajado lejos del ritmo frenético de la televisión. Lily había asistido sin ninguna expectativa especial. Después de todo, durante años había aprendido a proteger su corazón, pero esa noche algo fue diferente. El hombre que le presentaron no pertenecía al mundo del espectáculo. No era productor, ni artista, ni empresario del entretenimiento. Era simplemente un hombre reservado, con una vida discreta y una personalidad tranquila que contrastaba con el ruido constante de la fama que rodeaba a Lily. Tal vez fue precisamente eso lo que llamó su atención, él no la miraba como lo hacían los demás. No veía a la presentadora famosa de la televisión latina. No veía el personaje público que millones de personas reconocían cada día. Veía a la mujer que estaba frente a él. Y eso, para Lily, era algo nuevo. Durante años había vivido rodeada de personas que conocían su nombre antes de conocerla a ella. Personas que sabían quién era Lily Stefan antes de escuchar su historia. Pero aquella noche la conversación fluyó de manera natural, sin expectativas y sin la presión de la fama. Hablaron durante horas, de la vida, de las dificultades que ambos habían atravesado, de las lecciones que deja el tiempo. Con el paso de la conversación, Lily descubrió algo que no esperaba. Aquel hombre también había atravesado sus propias tormentas personales. Había vivido pérdidas, decepciones y momentos en los que tuvo que reconstruirse desde cero. Tal vez por eso la entendía sin necesidad de explicaciones largas. Entre ellos no hubo una declaración romántica inmediata ni un gesto dramático. Lo que comenzó fue algo mucho más profundo y más lento, una amistad. Durante las semanas siguientes empezaron a verse con mayor frecuencia. A veces era una simple caminata cerca del mar, otras veces una cena tranquila en casa escuchando música. No había fotógrafos escondidos ni publicaciones en redes sociales. Era una relación que crecía en silencio. Al principio Lily intentó convencerse de que solo era una amistad. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde la última vez que permitió que alguien se acercara emocionalmente a su vida. Pero poco a poco algo empezó a cambiar, cada conversación derribaba uno de los muros que había construido alrededor de su corazón. Cada encuentro le recordaba que aún era capaz de sentir algo que creía haber dejado atrás. Una tarde mientras caminaban junto al mar ocurrió un momento que Lily nunca olvidaría. El viento movía suavemente el agua y el sonido de las olas llenaba el silencio entre ambos. Entonces él dijo algo que parecía simple, pero que terminó marcando un antes y un después en su vida. Tú no necesitas a alguien que te complete. Tú ya estás completa, solo necesitas a alguien que camine a tu lado. Aquellas palabras la conmovieron profundamente, no era una declaración romántica típica. Era algo más sincero. Algo que reflejaba una comprensión profunda de todo lo que ella había vivido. En ese instante Lily comprendió algo importante, el amor no debía nacer de la necesidad, debía nacer de la plenitud. Solo cuando una persona se reconcilia consigo misma puede construir una relación real con alguien más.
Y por primera vez en muchos años, Lily sintió que estaba preparada para abrir nuevamente la puerta de su corazón. Su relación continuó creciendo lejos del ruido mediático. No había fotografías públicas ni rumores en los programas de espectáculos. Sus encuentros seguían siendo simples. Cocinar juntos. Ver películas antiguas. Conversar durante horas sin preocuparse por el tiempo, y lo más importante de todo. Por primera vez en mucho tiempo Lily no sentía que tenía que fingir nada. Podía ser ella misma, sin maquillaje emocional, sin miedo, sin expectativas imposibles. Con el paso de los meses aquella amistad se transformó en algo mucho más fuerte. No necesitaban promesas grandiosas ni declaraciones espectaculares. Solo compartían la certeza de que habían encontrado en el otro un refugio tranquilo. Un día, sin una ocasión especial, él tomó su mano y dijo algo que cambiaría el rumbo de sus vidas. ¿Y si empezamos de nuevo? Pero esta vez sin miedo. Lily no respondió con palabras, solo sonrió. Y en esa sonrisa estaba el sí más honesto que había dado en muchos años. La decisión de casarse no llegó con una propuesta espectacular ni con un anillo presentado frente a cámaras. No hubo una escena preparada para impresionar a nadie. En realidad ocurrió de la forma más sencilla posible, casi como todo lo que había caracterizado su relación desde el principio. Un día, mientras conversaban sobre el futuro, ambos entendieron que ya estaban viviendo como compañeros de vida. La boda no era una necesidad ni una obligación. Era simplemente la forma natural de confirmar lo que ya sentían. Fue entonces cuando tomaron una decisión que sorprendería a todos después: mantener todo en secreto. Para una figura pública como Lily Stefan, esconder algo así parecía casi imposible. Su vida siempre había estado bajo observación constante. Sin embargo, esta vez quería que aquel momento fuera diferente. No quería cámaras, ni titulares, ni especulaciones. Quería vivirlo como una mujer común que celebra un nuevo comienzo. Así empezó a prepararse una boda que nadie vería. Durante meses continuó presentando su programa con la misma energía de siempre. Saludaba al público, participaba en entrevistas, comentaba noticias del espectáculo y nadie sospechaba que, fuera del estudio, estaba organizando el momento más íntimo de su vida. Ni siquiera muchos de sus colegas cercanos sabían lo que estaba ocurriendo. El lugar elegido fue una pequeña casa junto al mar. Para Lily aquel sitio tenía un significado especial. Siempre había sido un espacio de calma donde podía respirar lejos del ruido mediático. Allí quería comenzar esta nueva etapa. Lejos de los reflectores, cerca del sonido de las olas y rodeada únicamente por las personas que realmente formaban parte de su vida. La lista de invitados fue mínima: sus hijos, su tía Gloria Estefan, 2 amigos muy cercanos de la familia. Y por supuesto el hombre con quien había decidido empezar de nuevo, nada más. No hubo vestidos de diseñador preparados para revistas ni decoraciones extravagantes. Todo estaba pensado para reflejar exactamente lo que Lily sentía en ese momento de su vida. Sencillez, paz y autenticidad. Cuando llegó el día de la ceremonia el ambiente era completamente distinto al que suele acompañar a las bodas de celebridades. No había nervios provocados por fotógrafos ni presión por aparentar perfección. Solo había emoción. Lily apareció vestida con un traje sencillo color marfil, sin excesos, sin ostentación. Su sonrisa transmitía algo muy diferente a la imagen glamorosa que el público conocía de la televisión. Era una sonrisa tranquila, llena de gratitud por el camino recorrido. La ceremonia duró apenas 15 minutos. Un amigo de la familia fue quien ofició la unión. No leyó discursos largos ni frases elaboradas. Habló sobre la importancia de los nuevos comienzos y sobre la valentía que se necesita para volver a creer en el amor después de haber atravesado momentos difíciles.
Cuando llegó el momento de los votos, Lily habló con una sinceridad que conmovió a todos los presentes. Hoy no prometo perfección ni eternidad. Prometo presencia, honestidad y amor real incluso cuando la vida no sea fácil. Sus palabras eran simples, pero estaban cargadas de significado. Solo alguien que ha conocido el dolor puede entender el valor de una promesa así. Después del sí acepto no hubo fiesta extravagante, no hubo banquetes lujosos. Solo una cena familiar sencilla al caer la tarde. Música suave de fondo, velas blancas sobre la mesa y conversaciones llenas de cariño. Nadie sacó teléfonos para grabar videos. Nadie pensó en compartir el momento en redes sociales, todos comprendían que aquello era algo sagrado. Una nueva oportunidad para una mujer que había esperado muchos años para volver. Durante la noche hubo risas, recuerdos y algunas lágrimas, pero sobre todo hubo una sensación de paz. No la emoción ruidosa de las celebraciones públicas, sino la calma profunda que llega cuando uno sabe que está exactamente donde debe estar. La noticia de la boda no se hizo pública esa misma semana, ni siquiera ese mismo mes. Pasaron varias semanas antes de que los medios comenzaran a escuchar rumores sobre el matrimonio secreto de Lily y Stefan. Cuando finalmente la prensa le preguntó al respecto, ella no lo negó, pero tampoco dio detalles. Simplemente sonrió y respondió con una frase que pronto se volvería viral en redes sociales. Hay cosas que se viven mejor en silencio. Para muchos aquella frase resumía perfectamente lo que había significado su boda. En una época donde todo parece necesitar exposición pública, Lily eligió lo contrario, proteger su felicidad. Y mientras el mundo hablaba sobre su matrimonio secreto, ella continuaba viviendo su nueva vida con tranquilidad. Sin escándalos, sin explicaciones innecesarias y con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Pero lo que muchos todavía no entendían era que aquella boda no era el final de una historia, en realidad era el comienzo de algo mucho más importante. El verdadero renacimiento de Lily y Stefan como mujer, después de la boda. Muchos pensaron que la historia terminaba allí. Una celebridad que vuelve a casarse. Una noticia que sorprende a la prensa y luego la vida continúa. Pero para Lily y Stefan aquel matrimonio no fue un final feliz como en los cuentos tradicionales. Fue algo mucho más profundo. Fue el comienzo de una transformación personal que llevaba años gestándose en silencio. Durante mucho tiempo la gente creyó que su felicidad dependía de encontrar nuevamente el amor. Pero la verdad era distinta. El verdadero cambio había comenzado mucho antes de conocer a su nueva pareja. Había empezado el día en que decidió enfrentarse a su propia historia sin miedo. Después de años de tormenta emocional, Lily comenzó a verse a sí misma ya no como la mujer que había pasado por una ruptura dolorosa, ni como la figura pública obligada a aparentar fortaleza. Se miró al espejo y descubrió algo diferente. Una mujer más consciente de su valor y de su capacidad para empezar de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo se permitió ser vulnerable, aceptar sus errores, reconocer sus heridas y dejar de esconder las emociones detrás de la sonrisa profesional que todos conocían. Ese proceso no fue fácil. Hubo momentos de duda, recuerdos difíciles y días en los que el pasado parecía volver con fuerza. Pero cada paso que daba en su proceso de sanación la acercaba más a una verdad que cambiaría su vida. La verdadera felicidad no depende de otra persona, depende de aprender a amarse a uno mismo. En los meses posteriores a su matrimonio, quienes la rodeaban comenzaron a notar algo distinto en ella. No era solo la alegría de haber encontrado una nueva relación. Era una calma diferente, una paz que parecía venir desde el interior. Lily empezó a vivir con otro ritmo.
Ya no corría detrás de cada compromiso profesional ni intentaba cumplir con todas las expectativas del mundo del espectáculo. Empezó a elegir con cuidado dónde quería poner su tiempo y su energía, volvió a disfrutar de cosas simples, bailar sin motivo, viajar sin un itinerario lleno de compromisos, sentarse frente al mar y escuchar el sonido de las olas. Sus redes sociales comenzaron a reflejar ese cambio. Había menos fotografías preparadas y más momentos reales. Paisajes tranquilos, libros abiertos sobre la mesa, encuentros con amigos, atardeceres que no necesitaban explicación. En una entrevista íntima le preguntaron si después de todo lo vivido todavía creía en el amor. Su respuesta fue sencilla, pero poderosa. Creo en el amor, pero no como antes. Ahora creo en el amor que no exige, que no controla y que no apaga. Creo en el amor que acompaña. Esa frase resonó profundamente entre miles de personas que seguían su historia. Muchas mujeres se sintieron identificadas con su proceso. Mujeres que también habían atravesado rupturas, decepciones o largos periodos de soledad emocional. Sin buscarlo, Lili Estefan se convirtió en un símbolo de resiliencia, pero lo más inspirador de su historia no fue la boda ni la nueva relación. Fue la paz interior que logró construir después de todo lo vivido. Comprendió que ninguna pareja puede llenar un vacío que uno mismo no ha aprendido a sanar. Un día, caminando sola por la playa, recordó cada etapa de su vida, la joven que llegó a Miami llena de sueños, la madre que sostuvo a su familia en los momentos difíciles, la profesional que enfrentó la presión mediática durante décadas sin perder su dignidad. Y por primera vez sintió orgullo por todo lo que había superado, no por los premios ni por la fama, sino por haber atravesado el dolor sin convertirse en una persona amarga. Mientras el mar tocaba sus pies, pensó algo que desde entonces se convirtió en una certeza para ella. He perdido mucho en el camino, pero también he ganado la versión más verdadera de mí misma. Esa reflexión marcó definitivamente su nueva etapa. Ya no necesitaba demostrar nada al mundo. La felicidad que había encontrado no dependía de la aprobación del público ni de la atención de los medios. Dependía de algo mucho más simple, de vivir en paz consigo misma. Hoy, cuando el público vuelve a verla sonreír en televisión, esa sonrisa tiene un significado diferente. No es solo la sonrisa de una presentadora exitosa. Es la sonrisa de una mujer que aprendió que la vida puede romper nuestros planes, pero siempre nos ofrece una segunda oportunidad para escribir la historia de nuevo. Con más verdad, con más calma, y con un amor mucho más profundo. La historia de Lili Estefan nos deja una lección clara. Nunca es demasiado tarde para empezar otra vez. Incluso después de las decepciones más grandes, el corazón sigue teniendo la capacidad de volver a latir con fuerza. Porque a veces el amor más importante no es el que encontramos en otra persona, es el que descubrimos dentro de nosotros mismos.